Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang. Om Namah Shivaya. Bienvenidos. Vamos a interpretar una pequeña canción, se llama Raga Hindú, mientras nos conectamos todos. Vamos a estar hablando hoy sobre el Samadhi, estudiando todo lo de los swamis shivaístas de la escuela de Shankaracharya. A los hermanos de Larran les pedimos el favor que nos ayuden a compartir los links con sus contactos y amigos mientras hacemos esta intervención musical con Purnam Giri desde el Ashram Shivaísta Jai Baba Yopi Valeki Jai, Centro de Yoga Ram Shivaísta en Sudamérica, en la ciudad de Paipa. Este instrumento se llama el tiple y es de la zona andina. Shiva.
Siddhi Shankaracharya. Om Namah Shivaya. Jai Mahadeva. Jai Mahadeva. Bueno amigos, entonces vamos a continuar con nuestro satsang. Cuando hacemos nuestro satsang estamos invocando todo el conocimiento védico. Estamos invocando el conocimiento de los swamis. Los swamis son como los monjes de Shiva. La palabra swami significa los que controlan los sentidos. Es un término que se le dan a algunas personas, a algunos yogis, que han alcanzado un nivel más elevado en la práctica de yoga y hacen como un voto especial de renunciación. Todo lo que estudiamos aquí pertenece a la Advaita de Shankaracharya. Shankaracharya es uno de los grandes maestros de yoga. Ya existió hace mucho tiempo el padre del monismo, del Vedanta, del Yoga Advaita. Y en India hay muchos de sus seguidores. Aquí en Colombia tenemos el Ashram. Agradecemos a nuestro maestro Mahem Pahadivavatar Giri Maharaj. Om Mahem Pahadivavatar Giri Maharaj Ki Jai. Por darnos la bendición, las enseñanzas, la claridad que nos brinda para poder interpretar todo este conocimiento maravilloso. La metodología es, voy a leer algunos apartes del texto del Catecismo de Shankara y entonces luego hacemos una repetición más lenta de cada uno de los diferentes slokas. Profundizamos y ustedes van a poder tener la opción de hacer sus preguntas en el transcurso de este satsang y ya miramos al final de la actividad si podemos con mucho gusto responder sus inquietudes. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Sri Sri Ganapataye Namaha. Om Hrim Shrim Krim Klim Ain Saraswati Ji Namaha. Cuando leemos los Vedas, los textos de nuestros maestros, hacemos esas invocaciones porque para nosotros son algo muy sagrado. Es el fruto de la meditación, es el fruto de su santidad. El fruto de su experiencia y que nos lo transmiten a nosotros, llega para nosotros los Vedas y estos textos maravillosos de los gurus que nos permiten entender cosas que antes ni siquiera habíamos pensado. Se llama Samadhi o iluminación. Por su constancia y dedicación, el aspirante, entregado a lo real, se transforma en lo real. En la misma forma que el hombre que piensa continuamente que está enfermo termina por enfermarse. Meditando sobre la verdad suprema, por la constante dedicación a las prácticas de yoga, se logra el estado de la suprema verdad, que te libera de todas tus ataduras.
La verdad suprema es muy sutil y no puede ser realizada mientras la mente vague y dé vueltas en el campo superficial. Esa verdad solo es alcanzada por aquel discípulo sincero y dedicado cuya mente está purificada por la práctica del yoga. La verdad suprema se realiza en el estado de samadhi. Como el oro al ser sometido a temperaturas elevadas se desprende de sus impurezas recobrando su brillo original, así a través de la meditación profunda la mente se purifica alcanzando la realidad de Brahman. Cuando la mente así purificada por la constante práctica del yoga se sumerge definitivamente en Brahman, entonces el samadhi se torna de parcial a total, conduciéndonos a la dicha suprema. Por medio del Nirvikalpa Samadhi se destruyen todos los apegos y los deseos que son potentes ataduras que impiden el desarrollo espiritual. Entonces ocurre la espontánea manifestación del ser en todas partes, tanto interna como externamente. El reflexionar sobre una idea es superior al mero hecho de escuchar esa idea. Pero la meditación es 100.000 veces superior a la reflexión, y el samadhi es simplemente infinito en sus efectos. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Qué bonito es estudiar estos textos. En otras épocas solo era posible allí en los Himalayas y para un grupo pequeño de personas que eran muy como beneficiadas por esto. Eran muy especiales aquellos momentos en que alguien podía encontrar una sabiduría de un gurú. Estamos en una nueva era y se nos ha dado la bendición para generar esa expansión de este conocimiento que es universal, no es solamente una cultura, sino es una experiencia de vivencia en la espiritualidad que han tenido los grandes yogis, místicos, los rishis, los santos, esos swamis, esos babas, esos munis, esos tapaswines, esos brahmanas, todos ellos que han tenido experiencias espirituales profundas y nos la transmiten a nosotros. Ahora podemos escucharlas en español y de textos genuinos que tienen una buena traducción hecha por los yogis de Shankara. Bien, dice así entonces, samadhi o iluminación. El término samadhi es uno de los angas, el último anga, tanto en el Ashtanga Yoga como en el Shiva Yoga, que tenemos 16 angas. Anga significa como el último grado que alcanza un yogi. Se llama iluminación porque tiene una gran claridad, sus meditaciones son llenas de luz y se ha logrado algo que llamamos la unidad. La unidad es esa unidad cuerpo, mente, alma con una buena concentración dedicada en esa observación cuando la conciencia está como incrementada gracias a la práctica del yoga y la meditación, y entonces se logra una experiencia de felicidad eterna, de paz eterna, de amor eterno, de plenitud eterna, de sabiduría eterna. Bueno, es indescifrable, realmente indescriptible. Pero es un acercamiento que hacemos al samadhi, un término que habrán escuchado muchas veces, lo mismo que el término de iluminación. Es como una meta que queremos todos los yogis alcanzar y para nosotros es como la meta máxima en la vida de los seres humanos, alcanzar ese estado de felicidad eterna donde ya no necesitamos ninguna otra cuestión externa, objetos sensoriales, objetos de los sentidos para sentirnos felices, sino que esa felicidad viene de ti, en lo más profundo de tu ser encuentras esa felicidad y nadie te quita esa felicidad. Y es una felicidad que se experimenta en esta vida, pero sigue existiendo en la eternidad para siempre. Por su constancia y dedicación. Ser constante implica que si tú emprendes el camino del yoga y quieres avanzar hacia el samadhi, la constancia implica no darse por vencido nunca, estar siempre insistiendo en mejorar, en perfeccionarte como ser humano. Si ves un defecto, lo quieres contrarrestar. Y esa constancia que hace que tú busques ser un mejor ser humano, un mejor ser
yogi, en esa medida avanzas. Dedicación. Estar dedicado es darle la importancia que se necesita. Así como tú te dedicas a tu trabajo, a tu estudio, también hay que dedicar todo el tiempo y la atención a las prácticas de yoga y meditación para lograr esa iluminación que estamos buscando. El aspirante entregado a lo real se transforma en lo real. Bueno, viene el término que es real, que es mentira, que es verdad. Para nosotros en el yoga decimos, la verdad es aquello que es eterno, inmutable, siempre lo mismo, es esencial en todo. Es esa verdad que está más allá de cualquier duda, de cualquier discurso, de cualquier inferencia. Bueno, decimos que la verdad es Brahman. El Brahman, ese ser eterno lleno de esencia divina, fuente de toda felicidad, es lo que es la verdad. Entonces cuando dice, cuando él está entregado a lo real, se transforma en lo real. Estar entregado al Brahman implicaría seguir un camino de autocontrol, de amor a sí mismo y a los demás, de entrega, del servicio, de buscar el conocimiento, la práctica de yoga. Estar entregado a esa práctica del Brahman te lleva al Brahman, a ser uno con esa esencia. Es como cuando tenemos un héroe y queremos alcanzar el ser como ese héroe, por ejemplo, un buen futbolista para los deportistas, un atleta, o llegar a ser por ejemplo, un artista muy famoso. Ok, entonces tú buscas, sigues el ejemplo. Cuando queremos alcanzar el Brahman, que es la fuente de toda pureza, de toda sabiduría, debemos seguir el camino que nos enseñan los gurús, que se llama el sadhana, procesos de purificación y de práctica con total entrega y dedicación. En la misma forma que el hombre que piensa continuamente que está enfermo termina por enfermarse. La mente tiene dos posibilidades, la puedes manejar hacia lo positivo o lo negativo. Cuando manejas tu mente hacia lo negativo, entonces empiezas a pensar, me voy a enfermar. Es un buen ejemplo este que nos dan los Vedas, cuando empezamos a sentirnos mal y la misma mente se sugestiona, inmediatamente se bajan las defensas, se altera la presión arterial, hay cambios negativos en el funcionamiento de nuestro cuerpo por ese exceso de miedo que puede estar ahí, de preocupación, e inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar negativamente. Nos enseña el yoga, puedes conectar tu mente hacia lo positivo, es decir, soy Brahman, y empezar a sentir que el Brahman te sana, te vivifica, te da toda esa tranquilidad y empiezas tú a tener una conexión con lo sublime, o estar conectado con lo bajo, con lo que es lo que nos preocupa, lo que nos estresa, lo que nos angustia, con los instintos. Esa conexión depende de ti, si quieres estar conectado con lo bajo o con lo alto. Los yogis aprendemos a manejar la mente y entonces tú con fuerza de voluntad puedes dirigir tu atención, tu concentración a eso que es valioso para ti. En este caso genera salud y bienestar. Meditando sobre la verdad suprema. La meditación es muy importante en estos procesos de samadhi, en busca de ese samadhi, de esa meta, de esa iluminación. Debemos aprender a meditar. Ya sabemos que meditar no es estar imaginando cosas, no es estar pensando cosas, ni reflexionando. Tampoco es el hecho de solo hacer una introspección, de ver qué hay dentro de mí, o estar usando la lógica, la razón para encontrar alguna idea. La meditación yoga implica parar el diálogo mental y son técnicas de mucha concentración. Y dice, medita en la verdad. La meditación en la verdad significa, al calmar tu diálogo mental, cero pensamientos y emociones, inmediatamente surge la intuición y empiezas a percibir la gran luz, una luz que hay dentro de ti, la luz de tu Atman que brilla. Y inmediatamente entonces esa meditación en esa luz va permitiendo que tú limpies tu mente consciente, inconsciente, tu inconsciente individual se limpia, empiezas a generar procesos de sanación mental, vences tus traumas, trasciendes cualquier energía negativa que haya en tu personalidad. Por la constante dedicación de las prácticas de yoga,
se logra el estado de la suprema verdad, debemos practicar yoga. El yoga es una ciencia. Puedes tener tu columna recta, aprender a respirar bien, hacer tus ejercicios diarios de flexibilidad, de estiramiento, de resistencia para generar fortaleza. Se hace trabajo con ejercicios suaves también, de relajación para bajar el estrés. Y también pueden haber ejercicios muy activos para hacer ejercicio cardiovascular. El yoga te va a permitir tener plenitud energética para cuando entras a meditar, puedes mantener tu asana, tu postura, y teniendo un cerebro bien oxigenado, vas a tener mejor concentración y las experiencias de meditación van a ser más profundas. Se dice que se logra el estado de suprema verdad. Es un estado de mucha salud, de plenitud, cuando tu mente está tranquila, cuando tu cuerpo está sano, cuando tu inteligencia está muy clara, cuando tienes esa capacidad de percibir todo eso sutil que hay en el universo, esas verdades trascendentales, te llenas de amor. Estás viviendo esa suprema verdad. Y eso te libera de todas tus ataduras. La práctica del yoga nos libera de las ataduras. Primero la atadura de la enfermedad, empiezas a trabajar también tu mente, empiezas a trabajar tu ego, empiezas a eliminar cosas de malos hábitos, malas costumbres que lo atan a uno. Ya sabes, todo vicio, todo pecado nos ata. Bueno, a través del yoga vamos liberando de todos esos aspectos negativos que tenemos y vamos a ir creciendo como seres humanos y como esos yogis buscando la iluminación. La verdad suprema es muy sutil. Tú puedes llegar a percibir cosas con tus sentidos y eso te hace tener como una certeza sobre eso que estás percibiendo. Hay ideas matemáticas un poco más sutiles, pero las puedes manejar con tu lógica matemática. Pero hay verdades mucho más trascendentales que necesitas algo más que la razón, y es la intuición. Empiezas a percibir con el corazón. El amor, por ejemplo, es algo que no se racionaliza, pero está ahí en tu corazón. Cuando empiezas a desarrollar esa intuición muy elevada, empiezas a percibir esa gran verdad. Y es muy sutil. Necesitas solo percibirla o con el tercer ojo que se abre y desarrolla la clarividencia, o con esa intuición que está en tu corazón que te permite percibir eso sutil, eso que hay más allá de lo que aparenta ser, porque estamos viendo todo lo material. Lo material, por decir algo, vemos el sexo, pero ver el amor no se ve. Vemos, por decir algo, el placer material, pero la verdadera felicidad no se ve. Entonces, lo más sutil empieza a percibirse con la práctica del yoga. ¿Por qué se dice que se empieza a percibir? Porque empiezas a desarrollar facultades como premonición, precognición, intuición, clarividencia, clariaudiencia, que empieza a cambiar la percepción del mundo en una forma muy interesante, en donde mantienes tu equilibrio en tu vida del día a día, en lo racional, pero empiezas a percibir verdades sutiles que te llevan a buscar experiencias como el samadhi. Y no puede ser realizada mientras la mente vague y dé vueltas en el campo superficial. Tu mente tiene que estar concentrada, controlada. Que la mente vague significa que va para aquí, para allá. Nosotros decimos la mente parece un mico loco, va de una rama a otra. Y es verdad, es un buen ejemplo del yoga. Tienes que aprender a controlar tu mente. Eso se controla a través de las técnicas de Drishti, Dharana, Dhyana, técnicas de atención, de concentración, de meditación, que nos van permitiendo ese control de la mente. Hay que aprender a dominar la mente y dice que no dé vueltas en el campo superficial. La mente tiende entonces a acercarse a ese campo superficial, es decir, baja a los temas netamente materiales y eso genera que los sentidos se conecten con lo instintivo también. Esa verdad solo es alcanzada por aquel discípulo sincero
Un discípulo sincero es que se entrega de verdad al camino, al maestro, lo que enseña el maestro y lo que enseña el camino. Hay otros que no son discípulos sinceros, entonces se entregan a medias, tienen dudas, no cumplen de verdad lo que el maestro dice, no siguen el sadhana. Cuando no eres un discípulo sincero, pues no vas a llegar al samadhi. Quedas estancado en algún nivel en tu trabajo, pero no logras la meta. Dice, entonces el discípulo sincero y dedicado cuya mente está purificada por las prácticas del yoga. Estar dedicado y la mente se va purificando con el yoga, empiezas a hacer ejercicios de pranayama, limpias tus canales respiratorios, empiezas a hacer ejercicios de concentración, limpias tu mente inconsciente, instintiva, la maldad va desapareciendo. El yoga sirve para eso. No solamente para tener un cuerpo bonito y fuerte, nos ayuda a controlar la mente, porque hay una relación en el yoga entre cuerpo, mente, alma. Se tiene que trabajar todos los aspectos en el ser humano, se trabajan paralelamente, buscando ese equilibrio que implica un yogi elevado que es un gran ser de luz. La verdad suprema se realiza en el estado de samadhi. Entonces ya empiezan a hablar del samadhi, esa verdad suprema que es Brahman, que es el Atman, que es tu esencia, se realiza con el samadhi. No dice, lo vas a entender, lo vas a aprender, lo vas a comprender, es realizar. El yoga utiliza la teoría en un momento para darnos una orientación, pero la práctica de la meditación y la vivencia del yogi es algo directo. Por eso, cuando tú realizas Brahman, realizas un samadhi, es tu experiencia, nadie te la quita. Tú eres quien logras ese estado maravilloso de samadhi gracias a la guía del guru, pero tu dedicación, tu entrega y tu autocontrol que genera procesos de purificación. Como el oro, al ser sometido a temperaturas elevadas, se desprende de sus impurezas recobrando su brillo original. Así, a través de la meditación profunda, la mente se purifica, alcanzando la realidad de Brahman. Qué bonito ejemplo, el oro necesita quitar sus impurezas y nuestra mente también necesita limpiarse. Tiene muchas impurezas la mente, hay una parte oscura de la mente que es la que nos genera depresión, ansiedad, angustia, tristeza, melancolía. Todo eso son estados de baja vibración. El mal genio son estados de baja vibración. Cuando tú meditas, así como el oro está en el fuego del crisol, cuando meditas, la mente está en el fuego de la meditación, de la concentración, y limpias esa mente que está sucia y vas volviendo tu mente sucia en una mente limpia como el oro. Cuando la mente se purifica, alcanza la realidad de Brahman. Si no tienes tu mente purificada y concentrada, no podrás lograr la experiencia de la iluminación. Cuando la mente así purificada por la constante práctica del yoga se sumerge definitivamente en Brahman, entonces el samadhi se torna de parcial o savikalpa a total, nirvikalpa, conduciéndonos a la dicha suprema. Con constancia la mente se va purificando con la meditación, percibes la luz interna, trasciendes tu cuerpo físico, tu mente y emociones, tu ego, y empiezas a tener esa experiencia de la verdad suprema. Hay dos estados de samadhi, savikalpa y nirvikalpa, y uno que hay dualidad, donde tú estás aquí percibiendo y percibes la verdad esencial allá, entonces eres como un testigo de esa verdad. Te estás acercando a la verdad, ves la luz, pero eres un testigo. En el nirvikalpa ya no eres el testigo, sino que te fundes en esa luz y en ese momento experimentas tu verdadera esencia. Ya no hay ego, ya no está maya, la ilusión, ya no está avidya, la ignorancia, ya no hay karmas. Esa experiencia no tiene que ver nada con la mente y los sentidos. Trasciendes, cuando la mente se vuelve como oro, la mente se vuelve pura y tu conciencia empieza a ver la gran luz y te va llevando hacia la experiencia del samadhi supremo.
Se dice que nos conduce a la dicha suprema. Lo que les hablo de la felicidad, de la ananda, la pureza, la beatitud. Ese estado de bienaventuranza, pero eterno. La mente a veces nos da alegrías y hay momentos de cierto placer, pero es tan pasajero, tan transitorio. Un ratico de placer y luego viene mucho sufrimiento. Pero cuando haces yoga y logras ese estado de iluminación, es un estado de felicidad total, permanente, estando en esta vida incluso. Los problemas tuyos de los demás se manejan de otra manera, ya no te afectan, entiendes muy bien todos los procesos de que el trabajo que tú haces de hacer una trascendencia espiritual va a afectar a toda tu familia favorablemente, a tu sociedad. Todos nos beneficiamos cuando alguna persona logra ese estado de iluminación. Genera grandes bendiciones para toda la familia, para la humanidad. Por medio del Nirvikalpa Samadhi se destruyen todos los apegos. El apego es, estamos pegados a algo. El egoísmo de todos nosotros nos hace sentirnos apegados a los familiares, a las personas cercanas, la pareja, el apego a las cosas materiales. El apego no es bueno, nos hace sufrir. Y cuando tú mueres no te vas a llevar nada de eso y ese apego te hace volver a reencarnar otra vez. Y el apego a las personas ata a esas personas a mí. Ese apego es algo que trabajamos en el yoga. Eso no significa no amar, no servir, no ayudar, no hacer que las personas estén contentas. Pero el apego es algo del ego y el proceso de desapego es muy importante para lograr la iluminación. Y se destruyen los deseos, que son potentes ataduras que impiden el desarrollo espiritual. El deseo genera una inquietud mental, esa inquietud mental genera un acto físico. Entonces, cuando hay un deseo, y esos deseos ya hemos visto en otros satsang que nunca se satisfacen, siempre quiero algo más y más. Vemos los deseos como algo relacionado con los sentidos, con Kamadeva. Kamadeva es el dios de los deseos. Entonces los deseos están relacionados con todo lo sensorial. Cuando hay algo del alma se llama anhelo, el anhelo, algo que viene del alma, que por ejemplo anhelo alcanzar samadhi. Es muy diferente al deseo. El deseo está relacionado, quiero esa chica, quiero viajar, quiero comprarme esa ropa, quiero tener mucho dinero en la cuenta bancaria, quiero hacer un negocio, y quiero, y deseo está muy pegado. Entonces dice que esos son ataduras, tanto los apegos como los deseos. Liberémonos de esos apegos y deseos con la ayuda del Guru y trascenderemos hacia la iluminación. Entonces ocurre la espontánea manifestación del ser en todas partes, tanto interna como externamente. ¿Qué es la manifestación del ser? El Atman, Shiva mismo se manifiesta. Y empiezas a percibir el Brahman en cada plantica, cada animalito, cada ser humano, en cada átomo, en todos los seres que te rodean, en la naturaleza, la montaña. En todas las personas, en ti, puedes ver al ser en ti o en los demás. Nos dicen en el yoga que primero vemos el ser en nosotros cuando meditamos. El ser es diferente a eso que yo veo en mi espejo cuando miro mi cuerpo. Eso es solo mi cuerpo. Mi ser no es este cuerpo. Mi Atman, mi ser, mi Atman, no es mi mente, no es mi ego. Entonces, ¿qué es el ser? Entonces decimos, el ser es el Atman, lo que te da vida, tu verdadera esencia. Quítate esas capas de cuerpo físico, de mente, de ego, de deseos y percibirás tu esencia, tu ser, tu Atman. Cuando nosotros nos preguntan quién eres, siempre pensamos, soy colombiano, soy de tal extracto, tengo tal religión, me gustan tales cosas, tengo tal profesión. Ese es un término del ser muy dualista y materialista. El término del ser filosófico en el yoga es el Atman, eso esencial, que cuando tú mueres, aunque el cuerpo muera, tu Atman nunca muere. Que tu esencia divina es algo muy valioso, es el mayor tesoro y es como el oro.
El reflexionar sobre una idea es superior al mero hecho de escuchar esa idea. Personas que se piensan muy inteligentes y, bueno, escuchan una idea, está bien. Van a una conferencia, van a un satsang, están de pronto viendo una película, escuchan una idea. Pero luego dice el mismo Veda que es más importante reflexionar sobre esa idea. Es decir, usar tu inteligencia, ver los pros, los contras, la reflexión sobre una idea implica buscar información, pedir un consejo al respecto y ayuda a avanzar más que solo escuchar. Hay gente que solo escucha, no practica nada. La reflexión por lo menos lleva a pensar, oye, ¿será verdad eso? ¿Será mentira? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Pero la meditación es 100.000 veces superior a la reflexión. Cuando tú aprendes a meditar, y meditar, te hemos dicho que no es imaginar, no es quedarse dormido, no es alucinar, no es estar pensando y pensando en algo. Meditar en el yoga es dirigir toda tu atención, tu concentración a un punto focal, parar el diálogo mental y empezar a ver esa luz interna y poder escuchar esos sonidos internos y viajar a los mundos más sutiles. Cuando tú empiezas a meditar, dice que es mejor que estar reflexionando sobre algo o solo estar escuchando algo. Meditar es un acto ya en donde empiezas a buscar la supraconciencia. Es como empezar a investigar algo más profundo dentro de ti y conociendo la técnica que nos dan los gurús, los yogis. Las meditaciones son maravillosas. Te invito a meditar con nosotros. Encontrarás paz. Tenemos muchas de estas meditaciones en nuestra fanpage. Ahí puedes buscar en la biblioteca y buscar nuestras meditaciones, a meditar con nosotros. Vas a vivir esa experiencia maravillosa. Y luego dice el samadhi es simplemente infinito en sus efectos. El samadhi es mucho mejor que la meditación porque la meditación es el instrumento que usamos para llegar al samadhi. Cuando has llegado al samadhi ya no hay ninguna cuantificación. Es esa felicidad eterna, ese amor eterno, esa paz eterna, esa esencia eterna vibrando en ti. No hay dualidad. Te fundes en esa esencia divina y logras tu meta, tu plenitud. Es como el hijo pródigo que vuelve a su casa. Ya no hay dualidad, solo hay plenitud y felicidad y logras otra vez vivenciar, realizar tu conciencia pura, tu esencia divina. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a revisar si hay algún tipo de pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tenga alguno de los amigos del ashram. Mientras tanto, les podemos decir que vamos a estar de celebración del Día Internacional del Yoga el 21 de junio. Ahorita, el próximo lunes, ese día vamos a tener muchas actividades en el ashram. Vamos a tener actividades virtuales para que todos ustedes puedan seguirlas y actividades presenciales en el ashram, solo con los devotos. No se va a permitir que venga público que sea diferente a los iniciados. Para las actividades que vamos a tener de tipo artístico, van a mirar clases especializadas de yoga, conferencias. Hay una parte de asanas muy bonitas que se van a hacer por los instructores del ashram. Tenemos charlas muy profundas, entrevistas, danza, música. Esperamos que estén pendientes. El día 21 de junio, cae el próximo lunes, tendremos programación desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, jornada continua por Facebook Live, para que estén pendientes. ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta de Carlos Felipe González. Dice, Om Namah Shivaya. Hace algunos meses llegué al punto en que mi único interés actual es llegar al samadhi y desde ese momento la resistencia de mi ego se volvió tremendamente fuerte. Ha sido muy difícil
mantenerme con tanta distracción en Maya. Soy iniciado en Shiva Kriya Yoga y este fin de semana avanzo de círculo de enseñanza en el cual acepto a la maestra de la escuela como mi guru y yo como su discípulo. He estado meditando y he estado entendiendo aún más la profundidad. Y he estado entendiendo aún más la profundidad tan inmensa de esta relación. ¿Podría compartir un poco sobre esta relación, maestro? Discípulo en el sendero espiritual. Un gusto. Qué bueno que estés tú en el proceso, en el camino. Ya ves ese valor del samadhi y la fuerza, la batalla que se necesita para vencer el ego. El ego tiene que primero renovarse. En un momento es una batalla difícil porque el ego tiene muchos apegos y deseos y esa tendencia a quererse gratificar más y más. La relación con el guru es una relación divina. El guru es el que lleva esa alma hacia el samadhi a través de su amor. El guru muestra el camino, da herramientas. El yogi tiene que trabajarlo. El gurú le ayuda, le da la mano en los momentos que necesita. El yogi tiene que ponerlo en práctica. El acercamiento al gurú es una decisión voluntaria como la que tú estás teniendo y esa decisión es muy bonita de tu parte, es un trabajo de otras vidas para llegar a ese encuentro con el gurú. El gurú es uno solo, es tu gurú allí en Kriya y todos los gurús shivaístas, todos son la manifestación del mismo señor Shiva, ya sea en el cuerpo de una mujer o en el cuerpo de un hombre. Ese gurú está a través de ese ser en cada escuela, que es Shiva mismo, llevando la luz, la bendición para que puedas lograr la meta. Te felicito por esa decisión. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Guruji. Jai Gurudev. Maestro, el Nirvikalpa Samadhi se logra dentro de la meditación y después de esta se mantiene ya durante la vida diaria permanentemente. No, se logra permanentemente. Tú estás en un Nirvikalpa Samadhi y lo experimentas y luego hay un momento en que bajas otra vez a este plano y empiezas a tener una experiencia, digamos, de dualidad y luego vuelves otra vez a meditar y vuelves a entrar en el Nirvikalpa y bajas. Cuando estás en el Savikalpa Samadhi hay dualidad y se mantiene tanto en el estado de meditación como en este plano. Pero cuando estás en el Nirvikalpa, a veces hay un Nirvikalpa de una milésima de segundo y lograste esa unidad, pero te desconcentraste y vuelves y caes a la cotidianidad. A medida que vas practicando y practicando, purificándote, teniendo más poder personal, ese poder personal devoto se logra a través de la práctica del sadhana, el cumplimiento de los yamas y niyamas, y algo muy valioso, seamos grihastras o seamos brahmacharis o vanaprastas o sannyasis, el manejo de la castidad, una buena alimentación y el trabajo sobre la mente, para que esa mente esté bien concentrada, bien controlada. Llega un momento en que ya logras lo que llamamos Jiva Mukti, un liberado en vida. Un liberado en vida, si es aquel que, como decía en el texto que leímos hoy, puede ver el ser fuera y dentro. Cuando ha llegado ya a una experiencia de un Nirvikalpa Samadhi cada vez más largo, más largo, más largo, empieza a tener esa vivencia del Brahman que está presente en todo, en ti y en los demás, y te conviertes en un Jivamukti, un liberado en vida. Ese Jivamukti está en una experiencia de percibir el Brahman siempre, ha logrado esa unidad y podríamos decir que sí está en un estado de Nirvikalpa permanente, en ese momento ya de Jivamukta. Y cuando muere, él simplemente va al Brahman. Él tiene aún algunas cosas que hacer en este mundo. Si se le acabara todo el karma, desencarnaría ahí mismo,
pero hay cositas, por ejemplo, para ayudar a la humanidad, dar buenos consejos, ser el ejemplo para muchos, escribir libros. Él estará en una misión, como en una misión crística, ayudando a la humanidad, y en ese momento ya, cuando es un Jivamukti, el momento en que desencarna, logra ya el Samadhi final, ese Nirvikalpa Samadhi final, que se une y se funde con el Brahman, definitivamente ya sin cuerpo físico. Jai Guruji. Pregunta Dharma Giri. Guruji, ¿es la ilusión el camino para lograr mukti? ¿O en realidad no existe un camino? Maya, Maya, Maya es la ilusión. Claro que todo lo que esté relacionado con Maya es Maya. El camino es interno, es el despertar de la conciencia. Si decimos que la ilusión es el camino, diríamos que no, porque Maya no es el camino. Maya es lo que nos enreda en el samsara. Entonces nos aleja. Maya es el sendero hacia la oscuridad, hacia el sufrimiento, hacia el dolor. Cuando se vence Maya, te das cuenta que eres Brahman. Entonces el camino de la ilusión nos lleva hacia el enredo de lo sensorial y hacia avidya también, porque eso nos llevaría hacia pensar que las cosas materiales y duales son la verdad suprema y nos olvidamos de la verdad esencial, que todo es Brahman, que todo es para Shiva. Jai Guruji. No hay más preguntas. Bueno, amigos, qué rico compartir con ustedes el satsang. Los estimamos mucho. Saludos de Guruji desde India, que los ama mucho a todos, que da bendiciones a toda la congregación chivaísta aquí en Colombia. Estén pendientes de todas las actividades del ashram y los esperamos para el Día Internacional del Yoga. Ayúdenos a compartir esa información del Día Internacional del Yoga, 21 de junio, por nuestro fanpage, facebook.com/Centro de Yoga Ashram Chivaísta. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Estuvimos con ustedes desde el Shiva Mandir en Paipa, Purnangiri, y quien les habla, Mohan Giri Maharaj. Hasta pronto.